profesora Marcela Uría y vamos a tratar hoy lo referente a las clases de palabras o categorías gramaticales. Ya anteriormente habíamos estado tratando algunos otros puntos relacionados a la gramática y por supuesto a las categorías a modo de introducción. Como profesora del área de comunicación tenemos pues que tener en cuenta, digo tenemos los docentes, en el hecho de impartir adecuadamente esta información a nuestros estudiantes. Y eso es lo que haremos en principio para ustedes, señores profesores. Veamos. Ya habíamos mencionado en sesión anterior precisamente que las categorías son clases. Gramaticales se refiere a la gramática, o sea, al conjunto de reglas y principios que vamos a aplicar a las palabras que forman parte de las diferentes lenguas existentes. De allí que nosotros cuando decimos categorías gramaticales vamos a simplificar esta información, vamos a darle un significado más práctico referente a el hecho de mencionarla como clases de palabras. Vamos a anotarlo. Clases de palabras. Precisamente estas clases de palabras se pueden manifestar como variables o invariables. En el caso de las palabras variables, como su propio nombre lo indica, vamos a tener presente que son aquellas que pueden variar. Y en el de las invariables, el propio nombre también lo implica, con el prefijo in estamos negando que son variables. Entonces son aquellas que no pueden variar. Y nos preguntamos aquí, ¿y por qué pueden variar algunas palabras? Precisamente por el hecho de poseer accidentes gramaticales. Pensemos un poquito, recordemos, ¿qué entendemos por accidentes gramaticales? Vamos a recordarlo entonces, vamos a mencionarlo. Cuando hablamos de accidentes gramaticales, nos referimos al género, al número, para ciertas palabras variables como el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Y las invariables serán las que no tienen accidentes gramaticales. Y entre estas tenemos el adverbio, la preposición y la conjunción. Veamos entonces algunas anotaciones pertinentes en principio de estas categorías. Decimos entonces, son variables porque poseen accidentes gramaticales. ¿De acuerdo? Poseen accidentes gramaticales. Y las invariables simplemente no lo poseen. Vamos a anotarlo. No poseen accidentes gramaticales. Aquí tenemos entonces este tipo de palabras. Pues bien, vamos a reconocer entonces de manera muy ágil cada una de las palabras. Vamos a dar algunos ejemplitos. Si nosotros pensamos en estas palabritas, tenemos que recordar que un punto eje en principio es el sustantivo. ¿Y por qué el sustantivo? Porque el sustantivo nos indica la sustancia, la esencia de la palabra. De allí que nosotros decimos pues que el sustantivo, en principio como tal, es una palabra que nombra. Vamos a ver algunos ejemplos. Veamos entonces algunos nombres. Anotemos por aquí. Sustantivo. Veamos ejemplos. Decimos carro, amor. Estas palabras son sustantivos porque están nombrando, en un primer caso, un objeto o ser inanimado. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar para seres inanimados. Objetos en general. La palabra objeto implica seres inanimados para nosotros. ¿De acuerdo? Además de ello tenemos también la palabra amor. La palabra amor se referirá o se refiere a un sentimiento. Es el nombre que le otorgamos a un sentimiento. Ajá, entonces el sustantivo lo que hace es nombra. De allí que lo denominamos sustantivo o nombre.
Pero sucede que este sustantivo, como tal, va a ser presentado. Diremos entonces el carro, el amor. Anotemos por aquí. Tenemos la presencia del artículo. Mencionamos por aquí el carro. Vamos a anotar este en principio. En ese caso, ¿qué estamos observando? Estamos observando que le hemos antepuesto a la palabra carro un artículo, un presentador. Este de aquí será nuestro artículo. Así como aquí teníamos nuestro sustantivo carro, nuestro sustantivo amor, aquí tenemos el artículo, el presentador por excelencia. Veamos un ejemplo de adjetivo. Si yo te pregunto cómo es el carro, pronto tú me dirás, es blanco, es pequeño, es muy amplio. Entonces la palabra amplio, pequeño, blanco, está caracterizando o calificando al carro. Y precisamente en este caso hablaremos del adjetivo. Un adjetivo, por supuesto, de tipo calificativo para comenzar. Entonces diremos el carro blanco. ¿Está? Vamos a encerrar nuestro adjetivo. Pues bien, hasta aquí hemos revisado estas tres categorías gramaticales de tipo variables que poseen accidentes gramaticales, por eso se llaman variables. ¿Y qué accidentes gramaticales poseen? Carro es un sustantivo de género masculino y de número singular. Entonces recuerda que los accidentes gramaticales que poseen son género y número. Por lo tanto, el artículo que está presentando al sustantivo carro tendrá que coincidir en género y en número. Entonces, también será masculino y singular, refiriéndose al género y número respectivamente. El carro blanco. Ajá, ahora blanco es la palabra que está ampliando la significación que tenemos de carro. Porque no es cualquier carro, es blanco, es el blanco. Pudo haber sido el rojo, el amarillo, el azul. Entonces nos está ampliando la significación. Y para ello estamos utilizando el adjetivo de tipo calificativo. Si queremos reemplazar toda esta expresión, el carro blanco, nosotros podemos decir lo siguiente. Eso. ¿Correcto? Eso. ¿Dónde está eso? ¿Qué es eso? El carro blanco. Lo que estamos haciendo aquí es sustituir la expresión el carro blanco, cuya palabra eje es el nombre o sustantivo, lo hemos sustituido por un pronombre. El pronombre cumple esa función. Pronombre a favor del nombre, actúa a favor del nombre, sustituye al nombre. Muy bien. Luego tenemos el verbo, otra categoría gramatical importante. El carro blanco. Dijimos como un ejemplo anterior, pero ¿qué sucede con ese carro blanco? Decimos avanzó. La palabra avanzó se está refiriendo entonces a un verbo. Nos expresa una acción. La acción justamente de efectuar un movimiento para trasladarse. Avanzó. Proviene de avanzar. Este es nuestro verbo entonces. Muy bien. Si nos percatamos, tanto el sustantivo, adjetivo y artículo comparten el género y el número. Y el pronombre, el género y el número también. Sin embargo, recordemos que hay pronombres que tienen persona. Y yo también es importante que lo recordemos. ¿Sí? El verbo es la única categoría gramatical que no posee género. Posee número, posee persona, tiempo, aspecto y modo, que más adelante se verá. Tanto el adverbio, la preposición y la conjunción son categorías invariables. ¿Y por qué? Porque no pueden variar, es decir, no poseen
Ni género, ni número, ni tiempo, ni modo, ni aspecto, ni persona, ningún accidente gramatical. Entonces, ¿qué vamos a tener por aquí? Vamos a establecer la identificación de una vez. El adverbio lo que hace es expresar circunstancias. Ejemplo, circunstancias de afirmación. Si alguien te pregunta, ¿aceptas? Tú dirás de repente, sí, acepto. ¿De acuerdo? Como adverbio, sí, acepto. En este caso, expresa afirmación. ¿Está? En este caso, expresa afirmación. La preposición es una palabra o categoría gramatical invariable que actúa como un nexo o relacionante que subordina. Vaso de vidrio. En la expresión vaso de vidrio, ¿qué vamos a encontrar? Mira, por aquí, como subordina, voy a anotar toda esa expresión. Vaso de vidrio. Ahí está. Y en esta palabra tenemos que el enlace subordinante o nexo es la preposición de. Pudo haber sido un vaso, nada más. Necesito un vaso. Que lo quieres de vidrio, lo quieres de plástico, lo quiero de vidrio. De vidrio es el complemento, es la ampliación que estamos dando, es el agregado. Entonces, gracias a la preposición, nosotros tenemos esta subordinación. Vidrio se subordina a vaso. Pero ojo que esta es la preposición. ¿De acuerdo? Vaso y vidrio son dos nombres o sustantivos. Nombres o sustantivos. En donde el primero tiene mayor jerarquía y el segundo menor jerarquía. Entonces, este se subordina a este otro. Y la conjunción está referida a un nexo también. En este caso puede ser de tipo coordinante, se establecen igual jerarquía entre los elementos que va a relacionar, o subordinante, se establece una jerarquía diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la conjunción es un nexo coordinante o subordinante. Veamos un ejemplo. Tenemos por aquí Caro y José. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando este enlace o nexo de tipo coordinante, que es la conjunción. Conjunción. Estamos relacionando al sustantivo Caro con el sustantivo José. Si nosotros dijéramos Caro y José juegan en el parque, ¿quién juega más? No nos dice la información. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que tanto Caro y José están a la par. Por lo tanto, tienen la misma jerarquía. De allí que decimos que esta es una conjunción de tipo coordinante. Bien, hasta aquí hemos reconocido algunas categorías gramaticales de tipo variables e invariables. Ahora pues vamos a continuar con un ejemplito en general al respecto. Veamos. Ejemplo. Bien, tenemos la oración. El niño gracioso juega en el parque hoy y está feliz. ¿Correcto? Si yo pido pluralizar todas las palabras que pueda, ¿qué voy a obtener? Vamos a verlo. En lugar de él, podemos obtener los. En lugar de niño, vamos a obtener niños, le agrego la S. En lugar de gracioso, graciosos. En lugar de juega, juegan.
En lugar de en, no va a haber otra palabra. Esta no va a variar. Esta no va a variar. En lugar de él, sí, yo puedo decir los. Hay una variante. En lugar de parque, parques. Hoy es otra palabra que no va a variar. Es invariable entonces. Y es otra palabra que no va a variar. Es invariable. Está. En este caso diré están. Y luego diré, en lugar de feliz, felices. ¿Correcto? Las palabras que han variado, tal como las podemos observar, son las denominadas variables. Las que han variado, tenemos el artículo, el sustantivo o nombre, el adjetivo, ahí está, artículo, sustantivo, adjetivo, el verbo, ¿correcto? ¿Sí? Son estas categorías variables. Luego decimos, bueno, parque también es un sustantivo, ¿correcto? En, hoy y no han variado. En, preposición, hoy, adverbio y conjunción. Y estas otras simplemente se repiten. Aquí tenemos otro artículo, aquí tenemos otro verbo y aquí tenemos otro adjetivo. Si reemplazamos los niños graciosos, simplemente yo puedo decir ellos. Y ellos es un pronombre. Si fuera el niño gracioso, simplemente yo hubiera dicho él. Pero en este caso lo reemplacé por ellos. Y observamos que hay una variante. También entonces el pronombre es una palabra variante. Bien, de esa forma hemos comprobado que algunas palabras pueden variar y otras no. Y hemos recordado entonces las categorías gramaticales variables que poseen accidentes gramaticales y las invariables que no los poseen. Muchísimas gracias.